Hola, buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar acerca del trastorno del espectro autista. Soy la doctora María Fernanda Cuello, soy médico especialista en neurodesarrollo. Empecemos. La prevalencia del trastorno del espectro autista, según la Organización Mundial de la Salud, las últimas cifras que tiene, que son del 2023, estima que uno de cada 100 niños tienen autismo en el mundo. En México cambia un poco esa cifra a uno cada 115 niños, pero esta cifra es del 2016. Lastimosamente no hay eh, récords más seguidos que denoten la prevalencia de autismo en niños aquí en nuestro país. Y en Estados Unidos, que es lo más fidedigno que hay a nivel de la prevalencia, se dice que el último reporte es que es uno cada 31 niños. Esto se lo va haciendo cada 2 años, van reportando esto. Este estudio fue hecho en el 2022, pero se reportó hasta ahora 2025. Así ha ido incrementando esta prevalencia de autismo en niños. Empezó estas estadísticas a nivel de más o menos de 1970, que era uno cada 10.000, y ha ido incrementando actualmente en el último reporte dado por la CDC de uno cada 31 niños en Estados Unidos. Y esto es lo más fidedigno que hay a nivel de autismo porque ahí sí constantemente están haciendo estudios. Esto de aquí, si se dan cuenta, definitivamente ha habido un incremento exponencial. Esto se debe porque sí hay más diagnóstico, hay más personas que están familiarizadas y capacitadas con los trastornos del neurodesarrollo en general y específicamente el trastorno del espectro autista, pero asimismo sí se cree que hay un incremento en la población con autismo, ¿no? Y si se dan cuenta, termina siendo esta cifra más o menos uno de cada escolar, de cada grupo de clases. Entonces sí es importante que conozcamos acerca del autismo. Se dice que si tenemos un hermano con TEA, entonces podemos tener más probabilidades de que su hermano vaya a tener 18,7 probabilidades de tener autismo. Si tenemos más de dos hermanos con TEA, esa probabilidad aumenta hasta un 33%. De ahí se dice que mientras más prematuros son, generalmente es menores de 27 semanas, pueden tener un riesgo de uno cada 12 niños que tengan TEA. En relación varones y mujeres, se dice que de 4 a 5 varones por cada mujer están dentro del espectro autista. Ya pueden ser uno de cada 42 hombres o uno de cada 189 mujeres. Sin embargo, esta parte de la estadística no contempla tanto, contempla lo que es el trastorno del espectro autista con sus características mucho más evidentes, ¿no? Niños que tengan más dificultades o personas que tengan muchas más dificultades, pero no contempla tanto esas mujeres que quizás hacen mucho masking, o sea, enmascaran esas criterios que están dentro del trastorno del espectro autista. Y ahí es donde viene lo que era el perfil Asperger. Antes, este, se clasificaba o se segmentaba hacia la parte de espectro autista, autismo, perdón, y Asperger. Ahora el Asperger queda dentro del trastorno del espectro autista y ahí se dice que son de 10 a 15 hombres por cada mujer. Entonces, que esto también varía muchísimo porque mientras menos dificultades tenga la mujer, obviamente menos diagnóstico, ¿no? Y las mujeres de por sí somos mejor socialmente adaptadas, entonces por eso somos capaces de enmascarar más ciertas características del autismo, ¿no? Entonces hay menos diagnóstico. De hecho, se están haciendo investigaciones para que hayan pruebas más específicas hacia mujeres dentro del espectro. Antes, ahorita, perdón, en el DSM-5, que es a partir del 2013, entonces está clasificado los trastornos del neurodesarrollo como discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, trastornos específicos del aprendizaje y trastornos motores. Lo que cambió es que antes del 2013
el DSM-4 lo clasificaba los trastornos generalizados del desarrollo como trastorno autista, trastorno de red, trastorno desintegrativo infantil, trastorno de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Para el DSM-5 se quitan el trastorno de red y el trastorno desintegrativo infantil, quedando dentro de lo que se englobó trastorno del espectro autista, trastorno de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. No significa como tal que desaparecieron esas características de una persona con Asperger o de el trastorno autista, sino que más bien se englobó todas estos tres diagnósticos, se hizo en un diagnóstico que es trastorno del espectro autista, donde el trastorno de Asperger terminaba siendo esas características mucho más sutiles, que era socialmente mejor adaptado, tenía menos dificultades a nivel de comunicación, ¿ya? Y en cambio el trastorno autista es el que tenía muchas más dificultades, ¿no? Entonces aquí se engloba todo en un trastorno del espectro autista. Y me gustaría que podamos, antes de decirles cómo vamos a abordarlo, que podamos identificar cuáles son esas características. Los dos criterios principales que tiene que tener una persona para yo decir que está dentro del espectro autista tiene que tener deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en los diversos contextos y tiene que tener patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades. ¿No? Ahorita les voy a explicar. También tienen que, dentro de esos criterios diagnósticos, estar que haya iniciado en en las primeras fases del periodo del desarrollo. Esto quiere decir que es durante la primera infancia, antes de los 3 años, probablemente ya hay ciertas conductas o características que están dentro del espectro autista. Sin embargo, pueden ser que sean poco notorias y que sea más evidente cuando ya las capacidades, la demanda social supere, o sea, ya cuando va a entrar a la escuela, hacia los 5 o 6 años, como la demanda social cambia, entonces puede que recién ahí sea un poco más notorio las dificultades que tiene a nivel de interacción social. Pero antes de los 3 años probablemente ya tuvo estas características, ¿no? También el deterioro tiene que ser en lo social, en lo laboral o escolar y en otras áreas del funcionamiento habitual, o sea, en la casa, en todos los ambientes, ¿va? No va a ser que nada más tiene esas dificultades a nivel solamente de de la escuela o solamente a nivel de la casa, no, tiene que ser presente en todos sus ambientes. ¿Ya? Y asimismo, no se explican por discapacidad intelectual o por un retraso global del desarrollo. Lo que sí puede pasar es que haya coincidencia o concomitancia de discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista. Eso sí puede suceder, ¿va? Pero hay que ver si es que es una discapacidad intelectual, entonces eso puede confundirnos y puede ser un diagnóstico diferencial de TEA, ¿va? Y asimismo, el trastorno del espectro autista muchas veces se asocia con trastornos del lenguaje. ¿M? También, dentro de los criterios diagnósticos, vamos a ver que van a decir los niveles de gravedad. Y esto es algo que muy frecuentemente escuchamos. ¿Qué nivel tiene tu hijo? ¿O en qué nivel le dijeron que está? Mira, esos niveles de gravedad tenemos que hacer énfasis de que es para el momento del diagnóstico. Estos niveles no van a ser durante toda su vida. En ese momento del diagnóstico o en ese momento que se está evaluando, ese niño tiene ese nivel de dificultades o ese nivel de gravedad, que justo lo que buscamos es que a nivel de terapias, intervención y demás, vayan cambiando esos niveles de gravedad. O sea, si a un niño yo lo encuentro ahorita que está en un grado 3 y necesita ayuda muy notable, entonces yo voy a esperar que con la intervención adecuada ese niño vaya disminuyendo todas las dificultades que tiene y quizás vaya a llegar a tener que requiera una ayuda notable o que nada más requiera apoyo, ¿va? Entonces, pero eso puede modificarse a nivel del tiempo y a nivel de la intervención. Más adelante les voy a decir cuáles son esos niveles de gravedad según según los dos criterios diagnósticos principales que les di.
inicialmente. También tenemos que especificar si tiene dificultad, déficit intelectual, si tiene o no discapacidad intelectual, si tiene o no deterioros del lenguaje, si está asociado a alguna afección médica o genética, si está asociado a algún otro trastorno del desarrollo mental o del comportamiento, y asimismo si tiene o no catatonia. Catatonia es un diagnóstico aparte donde tiene que tener tres o más criterios de estupor, catalepsia, flexibilidad seria, negativismo, mutismo, adopción de posturas como muy rígidas, manierismos, estereotipos, agitación, muecas, ecolalia, ecopraxia. Entonces eso es un criterio aparte, ¿no? Ahora, ya sabiendo esto, que son sus criterios diagnósticos, me gustaría eh, explicarles un poco más acerca de estos dos criterios principales que van a determinar que sí esté dentro del espectro autista, ¿no? El primero va a ser que tenga deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social. Lo primero que tengo que decir es que la interacción social no se aísla de la comunicación. Nosotros, para que podamos establecer alguna relación o alguna interacción, necesitamos comunicarnos. Entonces esas dos cosas van juntas siempre. Entonces, va a haber deficiencias a nivel de la reciprocidad socioemocional, que puede ser ese acercamiento anormal o el fracaso en esa conversación normal, ya, hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. Ya, puede ser un acercamiento raro o simplemente no me interesa tener algún tipo de interacción. También van a haber deficiencias persistentes en las conductas comunicativas no verbales. Va a haber una pobre comunicación o nula comunicación no verbal, ¿va? Verbal y no verbal. O sea, la parte de lectura, que ellos me puedan leer mis gestos, que asimismo ellos puedan realizar gestos. ¿Ya? Entonces, puede haber una pobre comunicación verbal o a una falta total de expresiones a nivel de expresión facial o de comunicación no verbal. También van a haber deficiencias persistentes del desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones sociales. Puede haber dificultades para ajustar el comportamiento en diferentes contextos, o sea que si yo estoy en una iglesia voy a tener cierto comportamiento y si luego me voy a una fiesta infantil, tengo que adoptar un comportamiento probablemente diferente de acuerdo a mi contexto. Entonces ellos pueden tener dificultades en cambiar ese comportamiento según el contexto donde estén, o pueden también tener dificultades para jugar o hacer amigos, porque se les dificulta mantener un interés con otras personas, ¿no? Entonces, por cada una de las deficiencias en la reciprocidad socioemocional se van a ver como iniciaciones sociales atípicas, que no se interesen o casi se les dificulte esta parte de tener esas relaciones sociales, dificultades en el ida y vuelta de conversaciones. Aquí es como una conversación de elevador. Quizás yo vengo y estoy en el elevador y digo, ay, qué calor hace aquí. Puede ser que la otra persona viene y me diga, sí, y de ahí, pero no siga una conversación. ¿Ya? Sin embargo, también puede ser que no me conteste esa interacción. Entonces, esas son interacciones sociales banales, ¿no? Y tienen dificultades para el ida y vuelta de estas conversaciones. También dificultades en poder compartir intereses, emociones o afecto. Esto desde que sea con sus cuidadores o incluso con personas fuera de su círculo social, ¿no? Falta de iniciación o falta de respuesta a interacciones sociales. De ahí en la parte de las conductas comunicativas verbales y no verbales se va a ver como pobre integración en la comunicación verbal y no verbal. A veces no entienden los gestos de las otras personas o asimismo ellos son poco expresivos. Desarrollo atípico del contacto visual y de otros modos de comunicación no verbal. Casi no tienen gestos, o sea, en vez de que puede ser que al principio no me digan ni el adiós, ni que me manden un beso volado, o incluso el establecer esta parte del contacto visual se les puede dificultar. Por eso son niños que generalmente, o personas que generalmente evaden este contacto visual. Pueden tener déficit en entender y usar la comunicación no verbal, o sea, que ellos no me entiendan y si me están conversando de algo y yo ya estoy aburrida del tema que ellos me están diciendo, entonces quizás vengo, bostezo o estoy como toda apagada y ellos no entiendan esa parte y quizás siguen y siguen y siguen hablando de su tema de interés.
Asimismo, puede haber falta de expresiones faciales o de gestos. Y en la parte de de las deficiencias del desarrollo y mantenimiento de comprensiones de las relaciones sociales, puede haber dificultades en ajustar o modificar su comportamiento en distintos contextos, que ya se los comenté, dificultades para el juego imaginativo con pares y falta de interés por pares o iguales. Para que entendamos un poquito más, les puse ejemplos de cómo se va a ver o cuáles son las cosas que van a tener un niño dentro del espectro autista desde muy chiquitos. Puede ser que no balbucee mucho de forma inicial, puede ser que haya esta falta de sonrisa social, o sea, que sea como más neutro, no tenga tantas expresiones, puede haber escaso contacto visual o evasión de la mirada, que no responda cuando lo llamen a su nombre, ya puede haber dificultades para comunicarse de forma gestual. Si se dan cuenta en esta imagen de aquí, son niños de alrededor de entre 3 a 6 meses probablemente, y cada uno está expresando diferentes estados de ánimo en sus caritas. Entonces, un niño que está dentro del espectro autista, si bien no es tan notorio cuando son tan chiquitos, puede ser que tengan pocas expresiones faciales, ¿va? Asimismo, en esta parte de la interacción, en la imagen de abajo, vemos esa interacción con su cuidadora, con su madre, probablemente, de cómo hay ese contacto visual dirigido, cómo hay esa sonrisa social y demás. Entonces, los niños dentro del espectro autista puede ser que tengan dificultades a este nivel y que quizás sean disminuidas o nulas estas interacciones. Asimismo, lo que vamos a ver a nivel de comunicación puede ser un retraso en la adquisición del lenguaje, que antes de los 16 meses no hayan palabras espontáneas. Puede decir que me diga palabras repetidas, que eso sería una ecolalia, pero que no hayan palabras de él solo, ¿no? Y antes de los 24 meses que no hayan frases de 2 palabras, o sea, antes de los 2 años que no me diga 2 palabras sería una señal de alarma, ¿va? Que puede ser un retraso simple del lenguaje, como puede ser algo que me pueda orientar hacia un trastorno del espectro autista. Lo que también puede suceder es que hay una regresión del lenguaje. Generalmente empiezan a hablar y más o menos entre los 18 meses a 3 años ya habían adquirido algún número de palabras y los dejan de decir. Y me dicen menos de las que ya decían o se quedan sin ninguna palabra. Entonces puede haber alguna regresión del lenguaje. Y en algunas ocasiones esta regresión del lenguaje se puede acompañar de alguna regresión en otras habilidades, ¿no? Si ya se vestía solo o si ya hacía se alimentaba solo, ciertas conductas o ciertas habilidades, que también me las deje de hacer, se puede o no acompañar. Y hay esta parte de la ecolalia inmediata o demorada. La ecolalia es la repetición de palabras. Entonces, esta ecolalia inmediata es el que yo le diga, hola, ¿cómo estás? Y él, en vez de contestarme bien, me diga, hola, ¿cómo estás? Yo le digo, bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Entonces está repitiendo, está haciendo un eco de mis palabras, pero más bien no está expresando o diciendo o respondiendo a la pregunta que yo le estoy haciendo, ¿va? Esa sería la ecolalia inmediata. Y la ecolalia demorada es esto de que quizás no saben hablar mucho, pero en cambio me pueden repetir todo el diálogo de una película o me pueden repetir algún programa o algún comercial, entonces, o alguna canción. Entonces, a los padres les llama la atención eso. No, no sabe hablar mucho o no me dice tantas palabras de forma espontánea, pero sin embargo se sabe perfectamente bien esta canción o este comercial y lo pueden usar en contextos adecuados, suponiendo que venga y algo huela rico, entonces digan, ay, huele como el amor de mamá, y se está refiriendo a algún comercial de un Suavitel o de algún detergente, ¿no? Entonces sí lo pueden llegar a usar en contextos adecuados, pero no son capaces de expresarlo espontáneamente, sino que agarran frases ya repetidas de otras situaciones. De ahí tenemos también la parte de la inversión pronominal, que es el usar como referirse a ellos como en tercera persona. Entonces, en vez de decir yo quiero ir al parque, es quieres ir al parque, ¿no? Entonces, me refiero en tercera persona hacia mis deseos.
O si no, puede ser Martín quiere ir al parque y se está refiriendo a él, ¿va? Asimismo, esta inversión pronominal es más evidente de que puede ser característico de un trastorno del espectro autista cuando se hace en relación a pregunta para una afirmación. O sea, si yo quiero ir al parque, y yo le digo, ¿quieres ir al parque? Entonces ahí es mucho más evidente que puede estar orientado hacia un trastorno del espectro autista. La parte de la prosodia alterada puede ser esta pronunciación y acentuación que esté alterada, ¿va? Junto con el tono de voz, alterada. Entonces puede ser un tono de voz plano, que no tenga tantas expresiones como de "Ah, estoy feliz". Y tanto a nivel de su lenguaje gestual como de sus palabras, no me digan un estado emocional acorde a lo que está sintiendo, ¿no? O asimismo, que sea muy monótono. O hay otros que llegan a hablar hasta como comiquitas. Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Y siempre tienen como esa prosodia alterada, o sea, tienen una acentuación como muy, muy característica, ¿va? Y que termina siendo diferente como a su contexto o o a donde se desenvuelve, ¿no? Pueden tener una imitación reducida, y ahí pueden tener un pobre señalamiento, ¿ya? Tanto para indicar cosas que demuestran su interés como para indicar cosas que quieren. Generalmente no señalan o si señalan lo hacen de una manera media alterna. Pueden hacerlo como no mirando a los padres o al cuidador para decirle quiero esto, o sea, no interactuando con ellos, sino que nada más señalando el objeto de su interés o asimismo señalando con la mano abierta o quizás llevándolos de la mano para poder acercarse a su objeto, pero con dificultades para el señalamiento, ¿no? También puede haber falta de respuestas al entorno, que parezcan como más pasivos o no tengan tanta interacción con lo que está sucediendo a su alrededor, un interés social disminuido, que no sean recíprocos a nivel socioemocional, o sea, que quizás yo le estoy expresando algo y ellos no hay esa reciprocidad. Ya, que tengan dificultades para expresar sentimientos, que tengan ausencia de afecto aparentemente, o que tengan ausencia o dificultades con las expresiones de cariño. Asimismo, que puedan tener dificultades para ser amigos. Aquí en la parte de afecto o expresiones de cariño puede suceder de que quizás se les dificulte esta parte del consuelo, entonces, que si yo me golpeé, entonces y yo lo hago incluso de notar algo de forma exagerada, entonces que a ellos se les dificulte darse cuenta o relacionarse como para venir a consolarme, ¿no? Entonces, esas pueden ser unas señales de alarma. También puede haber dificultades en la atención conjunta. La atención conjunta va a ser esta atención como triádica entre mi cuidador o la persona con la que estoy entre un juguete o un objeto y yo. Aquí en esta imagen se ve justamente esa atención conjunta. La niña con su papá está tocando esta guitarra, entonces están demostrando ese interés o esa atención que tienen sobre el objeto. Puede ser que hable demasiado, tenga mucha verborrea, pero sin ser muy congruente, o sea que sus pensamientos no estén tan hilados. Puede haber también un lenguaje literal, que no entiendan muy bien los chistes, metáforas, el doble sentido, y esto puede condicionar incluso que sean víctimas de bullying, si no comprenden estos dichos populares y demás. Puede haber uso de palabras rimbombantes o exóticas, que su lenguaje parezca como muy formal, o sea, que sea un adulto chiquito, ¿no? Y aquí pueden haber palabras como quizás marrón en lugar de café, violeta en lugar de morado, que use automóviles en lugar de coches, hidráulicos o neumáticos en lugar de llantas. Entonces, todo va a depender del contexto que utilice quizás piscinas en lugar de alberca, ¿no? Entonces, de acuerdo a su contexto, no se utilizan tanto esas palabras, así las haya escuchado en un video. Entonces, si tiene mucho de esos lenguajes, también pueden ser algún dato de alarma, ¿no? Este, de ahí también puede haber, en esta parte del lenguaje formal, puede haber falta de claves sociales, o sea, de que no entiendan que tienen que pedir permiso, que tienen que dar gracias, que este lenguaje tiene que ser muy sutil para pedir cosas y demás, ¿no? Entonces pueden llegar a ser incluso hasta como pedantes.
Pueden tener alteraciones a nivel del juego solitario, a nivel del juego, perdón, y esto va a hacer que prefieran ese juego solitario, que no les interese tanto este juego compartido, puede haber aislamiento social. En general pueden tener intereses muy específicos y diferentes al resto de niños de su edad. El acercamiento social puede ser raro o diferente, puede ser que se le acerque, pero no interactúe adecuadamente. Puede que no entienda o parezca no entender emociones de los otros niños y puede ser muy apegado a la familia, pero sin embargo con otros niños o con otras personas se noten esas dificultades. Ya, en el otro criterio diagnóstico está lo de la parte de los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades. Aquí en general lo que se va a ver es que haya movimientos, utilización de objetos o el habla que sean repetitivas o estereotipadas. Puede haber insistencia, la monotonía, que haya como una inflexibilidad en rutinas o patrones, tanto del comportamiento verbal y no verbal. Puede que haya intereses muy restringidos y fijos que ya terminan siendo anormales, ya sea por su intensidad o por su foco de interés. Ahorita se los voy a explicar. Y puede haber hiper o hipoactividad a estímulos sensoriales o intereses eh, sensoriales del entorno. ¿Va? Aquí en general, lo que vamos a ver en la parte de movimientos o utilización de objetos o habla estereotipada o repetitiva, pueden haber estas estereotipes que generalmente es lo que conocemos el autismo, como que aletea, hacen así, o a veces se pegan como en la cabeza. ¿Ya? Entonces, estas pueden ser estereotipos motores. Alinean juguetes o hacen girar, les gusta la parte de las ruedas, andar, no tanto es el objeto en sí, sino más bien sus partes que muestran interés. Ya el cambio de lugar de objetos pueden tener cierta inflexibilidad. O sea, si yo vengo y le pongo los bloques de tal forma, ellos quieren alinear o hacer que permanezcan sus objetos de una forma específica. Puede haber la ecolalia, que es lo de la repetición de palabras, y frases idiosincráticas. Aquí puede ser el uso de palabras que ellos o frases que ellos entienden. Por decir, en lugar de decir no quiero hablar, que diga tengo la lengua cansada. O sea, quizás expresa lo mismo, pero ellos alternan esas palabras para decir un pensamiento que ellos entienden. Aquí es la insistencia en la monotonía, también es otro de los criterios, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados, el comportamiento verbal o no verbal, que haya angustia frente a cambios pequeños. Puede ser que le estoy cambiando esta disposición de sus juguetes, entonces que eso le cause molestia o disgusto. Dificultades con las transiciones. Aquí puede ser de que quizás está bloqueado un camino donde siempre llego a casa y tengo que agarrar un camino alterno y eso lo puedo disregular. Patrones de pensamientos rígidos, donde quiero que siempre se hagan las cosas de una misma forma o quiero que se digan las cosas de una misma forma. Rituales al saludar o a cualquier otra actividad de su vida diaria, necesidades de ir por el mismo camino, comer la misma comida. ¿Va? Aquí a nivel de intereses muy restringidos y fijos que son anormales tanto por su intensidad o focos de interés, puede haber un fuerte apego o preocupación por objetos inusuales o interés excesivamente circunscritos o perseverantes. Por el foco de interés, la anormalidad sería que quizás yo adulta me estoy interesando por corcholatas. ¿Ya? Entonces, tengo un interés muy restringido hacia corcholatas y ando coleccionando corcholatas y todo. Entonces, por el foco de interés puede ser atípico. ¿Va? Y en cambio, por la parte de la intensidad, puede ser que quizás se explique que a mí me gustan todavía las Barbies, no sé, pero en cambio si yo tengo un cuarto lleno de Barbies, me ando comprando la última Barbie del momento y demás, entonces eso puede ser un interés muy restringido hacia el nivel de intensidad, ¿va? No va a ser lo típico. Entonces ahí es donde también se puede observar. En la parte de hiperactividad o hiporreactividad de estímulos sensoriales o interés habitual por aspectos sensoriales del entorno, aquí puede ser que sea menos o muy poco o mucho, ¿va? O sea, los extremos. Que pueda haber una
indiferencia aparente al dolor o la temperatura, o al contrario, que sea muy reactivo al dolor o cuando se siente mal o a la temperatura de las cosas, que pueda haber respuestas adversas a sonidos o a texturas específicas, que haya olfateo, palpación, o sea, que haya búsqueda sensorial, fascinación visual por las luces o el movimiento. Entonces aquí como se puede ver, son personas que puedan estar, niños que vayan a estar generalmente construyendo filas, torres, clasifiquen, alineen y demás. No usan tanto el juguete como juguete en sí, sino más bien como un objeto y algo como para estar nada más clasificando por forma, tamaño, color o alguna característica en particular. ¿Va? Juegan más con objetos que con juguetes, entonces a veces prefieren las herramientas a un carrito, un cochecito, ¿no? Se interesan por cosas que giran, pueden ser las ruedas, pueden ser aspas, cosas que sean como muy mecánicas, pueden ser abrir y cerrar puertas de los cochecitos, ¿ya? Cosas que sean como muy repetitivas. Pueden aquí haber los movimientos repetitivos, que sea caminar en círculos, ya sea sobre su propio eje, sobre un eje más amplio, alrededor de una mesa. Puede ser que estén dando saltos sin motivo aparente, abrir y cerrar puertas, prender, apagar las luces. La cuestión es que sea excesivo, que no sea tan habitual, ¿no? Los movimientos de las manos que ya les dije, como los aleteos o flapping, caminar en puntas de pies. Al principio recuerden que podemos estar caminando en punta de pies, sobre todo mientras vamos desarrollando esta parte de la marcha, mientras vamos madurando la marcha. Pero si todavía tengo un niño que alrededor de los 2, 3 años sigue caminando en punta de pies de manera repetitiva, más otros datos u otras conductas que pudieran ser características de autismo, entonces sí habría que ver si este no es un patrón más bien de la parte de sus movimientos repetitivos, ¿no? Pueden haber dificultades en cambios de rutinas, lo que les comentaba, que van siempre por el mismo lugar, juegan siempre las mismas cosas de la misma forma. No hay una mayor expansión de ideas a través del juego. ¿Ya? Utilizan las mismas formas para vestirse, para bañarse, para comer, o sea, siempre hacen todas las cosas de la misma forma. Puede haber esta parte de la ecolalia también, puede haber interés particular por algún tema específico. Y en la parte sensorial, les disgusta ensuciarse las manos, cepillarse los dientes, el corte de uñas o el corte de cabello, ya sea con máquina o con tijera, el agua o crema en la cara o en el cuerpo, incluso las etiquetas o las costuras de la ropa. Algunas prendas les pueden molestar por ya sea la textura, el color, el elástico, el cinturón. Ruidos cotidianos también nos pueden molestar, que generalmente pueden ser ruidos de la licuadora, lavadora, claxon, timbre, ladridos de los perros, las motos, y entonces que suelen generalmente taparse los oídos o incluso esconderse. ¿No? Suelen usar la misma ropa siempre, o sea, sobre todo si tienen temas a nivel de la parte táctil, pueden querer usar las mismas cosas siempre, ¿verdad? Suelen oler o lamer objetos, ya, antes de jugar con ellos o antes de estar con ellos, a veces los huelen o los lamen. Las habilidades motoras pueden ser poco coordinadas, pueden ser más torpes motores, que siempre se anden tropezando, que no tengan buen agarre y demás. Puede haber selectividad alimentaria asociada, puede ser desde la textura de los alimentos, puede ser desde la parte visual, que no le gusta cómo está distribuido, puede ser la parte olfativa, como puede ser la parte gustativa, ¿vale? Que pueda tener esa selectividad por alimentos. Puede ser más perceptivo a ciertos olores. Les disgusta que los toquen, los abracen, esta parte del contacto puede ser que inicialmente no les guste. Y en cambio hay otros niños que al contrario, ellos pueden ser muy apapachadores, pero sin embargo no miden, como tienen dificultades a nivel de estas interacciones, entonces pueden hacerlo muy brusco también. Les puede molestar áreas con mucha luz o al contrario, atraerles áreas como muy luminosas. Pueden tener respuestas pobres o exageradas a golpes o raspaduras. ¿Ya? Puede ser que se golpean y ni se dan cuenta o al contrario, medio están tocándose y reaccionen.
se pueden autolesionar, ya sea por golpes que ellos se hacen o incluso a veces mordidas y todo, y estos pueden ser mecanismos como para mediar algunas respuestas sensoriales incluso. Suelen hacer muchos berrinches. Ahí hay que diferenciar si es por una respuesta sensorial o si es una respuesta conductual. Si hay muchos estímulos sensoriales y a ellos les disgusta alguno de estos, entonces obviamente puede disregular este pequeño y puede parecer un berrinche. Entonces ahí yo tendría que acomodar esta parte sensorial como para disminuir ese estado de alerta, ¿no? Y asimismo, si hay niños con autismo que tienen toda la parte conductual, ¿no? Y esa parte sí hay que irla trabajando. Lo que les decía a nivel de el grado de apoyo que van a necesitar, siempre hay que identificar el grado de apoyo a nivel de interacción y comunicación social por un lado, y el grado de apoyo que requiere a nivel de intereses restringidos y comportamientos repetitivos, ¿va? Entonces, el grado uno, pues, perdón, perdón. El grado uno, que es el que necesita ayuda. Entonces, sin recibir apoyo, sí hay deficiencias a nivel de la comunicación social que causan algunas dificultades, ¿va? Y asimismo puede tener dificultades para iniciar la interacción social. Y a nivel de las conductas puede tener alguna interferencia significativa con algún funcionamiento en uno o más contextos y puede tener algunas dificultades para alternar actividades, pero es algo que puede ser muy manejable o no causa tantas dificultades. En el grado 2 necesita ayuda muy notable. Entonces, a nivel de comunicación e interacción social, ya hay deficiencias notables en estas habilidades, tanto verbales y no verbales, y ya hay una limitada interacción social, ¿no? Ya generalmente interactúan más, puede ser con la familia, pero sin embargo en los otros contextos ya tienen muchas dificultades. Y a nivel de los comportamientos, aparecen frecuentemente y estos pueden ser evidenciados por cualquier persona casual, ¿no? Y estos sí van a interferir con el funcionamiento. Y esto me puede generar también ansiedad o dificultad para cambiar el foco de atención, o sea, pasar de una actividad a otra. Y en el grado 3 es generalmente el niño con autismo que todos tienen referencia, el niño que generalmente está aislado, el que no tiene mucha comunicación o que nada más se logra comunicar con sus cuidadores. Generalmente es la persona que tiene muy poca comunicación verbal, quizás para expresar necesidades, o no tiene comunicación verbal. Entonces tiene deficiencias graves en las habilidades de comunicación verbal y no verbal y tiene una muy limitada interacción social, ¿no? Y a nivel de las conductas repetitivas, entonces estas van a interferir notablemente en el funcionamiento en todos los contextos y me puede generar una ansiedad intensa o dificultades para cambiar ese foco de atención, para pasar de una actividad a otra, ¿va? Entonces, estos son los criterios diagnósticos. Espero que les haya quedado un poco más claro de cómo se puede ver un niño con autismo, cómo podemos identificar un niño. No porque tenga uno de estos criterios significa que es autismo. Recuerden que tiene que reunir los dos criterios, ¿ya? Entonces, cada niño con autismo es diferente, ¿no? Todo, o sea, hay el dicho de que conoce un niño con autismo, conoce un niño con autismo. Entonces, todos tienen características diferentes, comportamientos diferentes, ¿va? Lo que sí debemos de hacer es el abordaje como pediatras. Todos los niños deberían de tener un seguimiento de su desarrollo. La Academia Americana de Pediatría recomienda que a los 9, 18, 24 a 30 meses tengamos un seguimiento de nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, esto de aquí lo podemos hacer a nivel de escalas de desarrollo, a nivel de la evaluación de desarrollo infantil y demás, pero tendríamos que tener un seguimiento. Sobre todo, los que más tendrían que tener un seguimiento de desarrollo son los hermanos de niños con trastorno del espectro autista o los que tienen prematuridad o bajo peso al nacer, porque están más expuestos a que podamos detectar una condición de trastorno del espectro autista. Ya. El seguimiento de desarrollo infantil los podemos hacer con el test de Denver, está la tabla del desarrollo de Heisey-Levant, una evaluación de desarrollo infantil. Estas tres son pruebas a la larga de tamizaje, ¿no? Entonces, dentro de una población yo estoy intentando detectar esas posibles foquitos rojos donde voy a tener más atención.
De ahí también están las evaluaciones ya propiamente del desarrollo, evaluaciones diagnósticas, que puede ser la escala de Bailey del desarrollo infantil o el inventario de Battelle. Estas ya son diagnósticas, entonces me van a ver todas las áreas del desarrollo, dónde están las dificultades que tiene este pequeño, a qué nivel de desarrollo, ¿no? Entonces, esta es la escala de Denver, donde lo único que tengo que hacer es leer, ubicarme en los meses que tiene y ahí ir viendo cuáles son las habilidades que ya debe haber hecho para su edad, ¿no? Entonces, sabiendo que del 25 al 75% son justamente esta parte la que está más clarita. Y del 75 al 90% de los niños ya me deja, ya lo está alcanzando a hacer aquí. Si se me sale de estas áreas, significa que ya tiene un retraso en su desarrollo, o sea, que tengo que tener mayor alerta a nivel de su desarrollo, ya sea en cualquiera de las áreas del lenguaje, motora, social, para poder identificar a estos niños y poder enviarlos de forma oportuna a evaluaciones para ver por qué están surgiendo estas dificultades. Esa es la tabla del desarrollo de Haize-Van, es lo mismo. Ya estoy viendo los niños que posiblemente que tienen sus habilidades dentro de lo esperado. Y también puedo hacer la evaluación de desarrollo infantil que me ubica a sí mismo. Es una prueba de tamizaje y en las diferentes áreas del desarrollo, donde yo voy viendo si tiene un desarrollo normal, si tiene un rezago en su desarrollo o si tiene un riesgo de retraso en su desarrollo. Si me sale alguna de estas alteradas, entonces la posibilidad, tendría que hacer una prueba diagnóstica de desarrollo, ¿no? Para ver hacia dónde está afectado. Y de ahí específicamente, si estoy pensando que ese niño, las alteraciones que tiene son hacia el trastorno del espectro autista, lo que yo puedo hacer es una prueba de MCHAT, que esa todos las tenemos disponibles, lo podemos buscar en internet y tal cual MCHAT, y hay unos que nada más tenemos que andarle picando y nos sale el resultado. En general, primero fue el chat, ¿ya? Que era de Checklist for Autism in Toddlers. Esta de aquí es para mayores de 18 meses, pero tenía una sensibilidad baja de 38% y una especificidad alta. Entonces después se hizo esa escala modificada y esa escala va desde los 18 meses hasta los 5 años. Entonces, donde más atención vamos a tener en el ítem 2, 7, 9, 13, 14, 15. Y esto de aquí me subió la sensibilidad a 87% y la especificidad en 99%. Estas son las preguntas que vienen a nivel de el MCHAT. Y como les había dicho, las áreas críticas que van a hacer va a ser el 2. Ya muestra su hijo interés por otros niños, es como para ver cómo está esta parte de la interacción social. El área 7 es la parte del señalamiento protodeclarativo. ¿Utiliza alguna vez su hijo el dedo índice para señalar mostrando interés en algo? El área 9 es alguna vez le acerca objetos para enseñárselos, que esto es para ver si hay esa reciprocidad y para ver si hay interés de compartir. La pregunta 13, la imitación. ¿Le imita a su hijo? Aquí puede ser de muecas, alguna actividad, cepillarse el cabello, afeitarse los dientes. Ya, en la parte 14, su hijo responde al llamado por su nombre. Puede ser que me responda hacia otros sonidos, que si suena algo o dicen otra cosa, él presta atención, pero a su nombre específicamente que tenga dificultades para responder. La pregunta 15, esta es para ver la parte de la atención conjunta. Si usted señala un juguete al otro lado de la habitación, su hijo lo mira. Entonces, estas preguntas podemos hacerle a los papás para ver si hay algo, esta también es una prueba de tamizaje para ver si hay riesgo para un trastorno del espectro autista. Cuando tenemos dos o más ítems críticos, que son los que están en negrilla, que estos los que les acabo de mencionar, tiene riesgo para trastorno del espectro autista. O si tiene más de 3 ítems cualquiera, tiene riesgo para trastorno del espectro autista. Y ahí es donde deberíamos derivarlo a personal capacitado para empezar el abordaje.
¿va? Pero el MCHAT específicamente lo deberíamos de poder hacer todos los pediatras a nivel de consultorio. En la parte en general del abordaje diagnóstico, pues es una historia clínica. Yo necesito la parte de la información de los padres, obteniendo toda su historia médica, alteraciones del desarrollo, si ha habido de regresiones, los antecedentes patológicos, a ver si tuvo alguna afección o no a nivel neurológico específicamente, si tiene alteraciones del sueño, alteraciones alimentarias, alteraciones conductuales, ¿va? También hay que ver la observación del niño, ver cómo juega. En el consultorio lo podemos hacer. Si tiene algún patrón ahí como de algún interés restringido a nivel de consultorio, si hace esta parte de la imitación. Si son niños que tenemos y han ido al médico, estamos esperando que ellos ocupen nuestro instrumental y nos estén revisando a nosotros, estén revisando un juguete, o sepan cómo es el uso del instrumental, ¿no? Entonces, pero los niños que están dentro del espectro autista pueden tener dificultades a nivel de este juego simbólico, que el juego simbólico es la capacidad de, a través de las cosas de la vida diaria, representarlas en el juego, ¿va? Del juego no se enseña, el juego se va aprendiendo de forma innata según las cosas que hay en la vida diaria. Si es un niño que va al médico, va a saber cómo jugar al doctor. Si es un niño que ve cómo sus familiares están haciendo la comidita, la cocinita y demás, ellos probablemente van a imitar eso. Si es un niño que ve a sus padres, sus cuidadores manejando, seguramente ellos van a imitar esta parte de que están manejando y demás. Entonces, eso es el juego simbólico y eso lo podemos ver en consultorio. Entonces, ya con esto, el diagnóstico es totalmente clínico. Lo que pueden hacer, en ciertas ocasiones mandamos a hacer ciertos estudios para descartar alguna otra alteración que pudiera estar asociada a autismo, eso sí, pero el diagnóstico es totalmente clínico de autismo. Ya, hay que ver la historia familiar de si hay hermanos o familiares con autismo, porque hay alta heredabilidad, como ya lo vimos, cómo son en sus interacciones sociales, preguntarle si tiene amigos, cómo es su juego, el lenguaje y la comunicación, el reconocimiento de emociones, el examen físico, ver si hay alteraciones motoras o si hay alguna otra cosa que me pudiera explicar incluso algo alguna malformación o alguna cosa evidente que me puede explicar algo genético también. Los estudios complementarios, si estamos pensando, como él no me responde al nombre y tiene retraso de lenguaje, que tenga alguna alteración auditiva, pues podemos mandarle a hacer alguna audiometría, potenciales auditivos evocados, como para descartar que fuera la parte auditiva. Si descartamos que es la parte auditiva, entonces ese trastorno del lenguaje puede estar asociado a cualquier otra condición del desarrollo, ¿va? Valoración genética, pensando en que pudiera haber algún síndrome genético asociado, algún electroencefalograma, si hay sospecha de crisis epilépticas, que puede ser hasta el 30 a 50%, ¿va? De los niños con autismo pueden llegar a tener crisis epilépticas. Y entonces hay que hacer estas pruebas de cribado que les comentaba, o sea, estas pruebas de tamizaje. De ahí hay una prueba que se llama CARS, que es la que voy a decirles en un momento, y las pruebas complementarias. El CARS es el Childhood Autism Rating Scale. Este se hace a niños mayores de 2 años y esto lo que nos va a orientar es más hacia las conductas, como corroborar un poco más de estas conductas que pueden llegar a tener. Y lo que vamos a ir viendo, asimismo se les pregunta a los padres y lo que vamos a ir viendo es la relación con los demás, cómo es la imitación, cómo es la parte afectiva, el uso del cuerpo para ver estos movimientos, el uso de objetos, adaptación al cambio para ver la parte de la flexibilidad, la respuesta visual, respuesta auditiva, la respuesta, esta sería más sensorial, gusto, olfato, uso y respuesta al táctil. Ansiedad y miedo, la comunicación verbal, la comunicación no verbal, el nivel de actividad que tenga el niño, el nivel nivel y consistencia de las respuestas intelectuales, y de ahí van a ser las impresiones del médico o de la persona que evalúa. En base a esto también nos va orientando si el niño puede estar dentro del trastorno del espectro autista. Nada más nos da más información, ¿no? Y de ahí las pruebas complementarias que son altamente sensibles y específicas para autismo son el ADR y el A22.
El ADR es una entrevista a los papás, a los cuidadores, que tiene 93 preguntas y a su vez tiene subpreguntas. Y lo que intenta es buscar justamente esas conductas que pueden estar asociadas a autismo, ¿no? De forma intencionada, ¿va? Hay conductas a nivel de todo lo que les comenté de la interacción social, de la comunicación y de la parte de intereses restringidos y movimientos repetitivos. Y el A22, en cambio, es ya con el niño. Es un juego que es semiestructurado. Yo pongo ciertas situaciones a nivel de esta interacción con el niño para ver cómo el niño responde a esas interacciones. Para ponerles un ejemplo, hay una de las actividades en los niños más pequeños donde yo pongo una fiesta de cumpleaños. Y entonces pongo una masa, pongo una bebé y una velita y que le vamos a cantar el cumpleaños. Entonces estoy viendo las respuestas hacia esa actividad para ver el niño qué conductas tiene. Puede ser que el niño no se interese por la bebé, puede ser que el niño no se interese por la velita, por el cumpleaños, y nada más se interese por la masa, como pueden ser muchas otras respuestas. Y hay niños que definitivamente no les gusta la actividad de cumpleaños. Ya es muy característico que no les guste la canción de cumpleaños, el soplar las velas o toda esa dinámica social. Entonces, eso puede ser como una de las situaciones que se hacen dentro de la 2.2, ¿no? Esto se evalúa en mayores de 18 meses. Lo ideal es que fueran las dos de forma conjunta, porque el ADR es lo que los papás me están diciendo del niño y el A22 es lo que yo estoy observando en el niño. Entonces, esas dos pruebas se, se conjuntan para poder ya complementar mi criterio para decir si el niño está dentro del espectro autista o no en base a los criterios diagnósticos del DSM-5 o del CIE-10. Entonces, eso en sí es el abordaje diagnóstico que hacemos para el trastorno del espectro autista. Pero a nivel del pediatra, lo que sí podemos hacer son justamente estas evaluaciones de desarrollo, de pruebas de tamizaje y podemos hacer el MCHAT. Si nos queda la duda, entonces la intención es referirlos de forma oportuna para que los puedan evaluar a personas especializadas en la parte de autismo. Puede ser psiquiatría, puede ser neurología pediátrica, puede ser pediatría del desarrollo o algún pediatra especialista en desarrollo. Pues eso es todo. Espero que les sirva, que les ayude mucho. Cualquier duda, estoy disponible a través de mi contacto. Entonces, muchísimas gracias por su atención.